Dominicana cumplirá este viernes un año en estado de emergencia por el COVID-19, periodo en el que el Poder Ejecutivo emitió 12 decretos que incluyeron desde el cierre total de sus fronteras, confinamiento y el uso obligatorio de mascarilla. Susan Castaño nos presenta la historia. Estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de declaratoria de emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación. El 17 de marzo del 2020, el entonces presidente de la República, Danilo Medina, anunció al país que sometería al Congreso Nacional la declaratoria de estado de emergencia que se hizo efectiva el 19 de ese mismo mes. Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población, como colmados, supermercados, estaciones de expendio de combustible, farmacias, establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimentos en estado crudo o cocido. Desde esa fecha, el país solo tuvo 20 días sin ese régimen de excepción que fue levantado el 1 de julio para la realización de las elecciones. Retomado el 20 de ese mismo mes, las medidas restrictivas fueron historia. Aquellos laboratorios privados que estén debidamente certificados podrán realizar la prueba para detectar el coronavirus. El Ministerio de Educación y el de Educación Superior informarán acerca de las medidas que se tomarán para garantizar que los estudiantes puedan continuar su ciclo formativo correspondiente al año escolar 19-20 a través de docencia virtual y de otras iniciativas. Incertidumbre, falta de información y altos niveles de estrés abrumaron a la población durante la primera etapa de la pandemia, que se mantenía escuchando los noticieros y siguiendo las redes sociales, además de los boletines epidemiológicos. Nosotros nos cuidamos mucho, nos lavamos las manos a menudo, alcohol y esas cosas, y casi no salimos. Solo los que trabajan son los que salen y vuelven a la casa, pero no visitan a nadie ni nada. Hay un poco de estrés en ese sentido, pero lo fuimos superando, ese estrés, esas cosas, y nos fuimos adaptando. La cronología de los hechos que marcaron el estado de emergencia luego de asumir el gobierno de Luis Abinader fue la siguiente. Para el mes de agosto, las autoridades mantuvieron el toque de queda, anunciando nuevas medidas de recuperación del sector turístico. Para septiembre, una nueva prórroga del estado de emergencia por 45 días. En octubre, el gobierno firmó un acuerdo con la empresa británica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de vacunas, mientras que en noviembre se abordó la modalidad de educación a distancia. Para mediados de diciembre se estableció un horario de toque de queda por demarcación. Para enero del 2021 se volvió a flexibilizar el toque de queda y se llevó a 3 horas de libre tránsito. En febrero, el gobierno recibió las primeras vacunas y da inicio al Plan Nacional de Inoculación contra el COVID-19. Para marzo, con más de 600.000 vacunas, el gobierno volvió a flexibilizar las medidas. Grandes secuelas para el personal médico ha dejado la pandemia por el cúmulo de trabajo y las restricciones impuestas. Tal es el caso de la médico familiar María Cruz, quien nos cuenta lo difícil de todo el proceso. Al inicio fue algo devastador porque como nos enfrentábamos ante una situación que desconocíamos, pues nosotros estábamos un poco consternados, pero ya como le digo, hemos ido saliendo adelante, por así decirlo. María perdió a un familiar a causa de un infarto fulminante mientras guardaba el confinamiento en casa. No por el COVID directamente, pero sí bajo el estrés en el que estamos en la población. Entonces, la pérdida de mi familiar me ha hecho reflexionar bastante. He madurado mucho. Era una persona que se entregaba, vivía prácticamente por los demás, se olvidaba de ella y de verdad que ha sido algo de mucho aprendizaje. Otro testimonio es el de Mercedes Berroa, enfermera de la unidad COVID-19 del Moscoso Puello, quien también nos cuenta que el confinamiento y otras medidas restrictivas han dejado secuelas en la población. Estos infartos repentinos vienen siendo estos pacientes que adquirieron el COVID asintomáticamente y no se lo pudieron descubrir a tiempo. Entonces hay muchas personas que andaban con el COVID, no sabían que tenían COVID,
se le coagulaba la sangre, porque hemos podido ver personas jóvenes, porque al principio se decía que eran adultos, ¿no? Pero muchos jóvenes también fallecieron y presenciamos esas muertes. Para el mes de abril se tiene previsto el retorno gradual a las aulas por demarcación y de la evolución de la pandemia y la inoculación de la población dependerá la eventual declaratoria de otros estados de emergencia. Susan Castaño, CDN.